Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá. Al instante entramos a nuestra estación número 29, Monte Gidgad. Monte Gidgad, que tiene que ver con pozos que han sido cavados, arroyos, incentivar, atención a esa palabra, adelantarnos, apresurarnos o provocar. Bienvenidos a este tiempo de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a este tiempo de la familia aquí desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Su casa, bienvenidos. Vamos a nuestra jornada número 29. Vamos bien, vamos avanzando. Vamos hasta la jornada 42, pero vamos bien. Monte Gidgad, extraordinaria jornada, extraordinario tiempo, una estación maravillosa. Y vamos de inmediato al libro de Bamidbar, Números, en el capítulo 33, capítulo 33. Recuerden, no pierdan su listón allí del capítulo 33 de Números. Y miremos el verso 32. Dice la palabra: salieron de Bene Jacán, los hijos de Jacán, fue nuestra última estación 28, muy extraordinaria estación, muy interesante, y acamparon en el monte de Gidgad. Gidgad. Ya un poco más adelante definiremos qué significa este monte, cuál es su importancia, pero solo para dar una pequeña ilustración de principio nos habla de Gidgad, y aquí particularmente cumple una labor muy importante la tribu de Gad, precisamente. Vemos entonces, mis amados, que en esta porción de Gidgad encontraremos, como lo dice el verso 32, salir de Bene Jacán, recuerden, donde los jóvenes ahora tienen una visión, eran hombres jóvenes en transición, hombres jóvenes, la nueva generación, pero lo interesante de estos hombres jóvenes es que ahora crecían con el propósito, con la meta que sus padres traían desde Egipto. ¿Cuál? La promesa, la tierra de Canaán, una tierra en la que fluye leche y miel. Así es que en esta jornada vemos que las jornadas se han repartido en diferentes secciones. Si usted ha ido observando nuestro recorrido en estas 29 estaciones, veremos que la primera que tomamos fue Ramesés. Más o menos esta abarca hasta el tiempo de Elín. Y aquí nos habla de un pueblo que obviamente apenas salen de Egipto. Y los hemos hablado, si lo miramos desde el punto de vista del camino de la vida, pues apenas son unos bebés que están saliendo de años de esclavitud a caminar ahora por el desierto. Después veremos que más adelante pasan a Elim, los pozos de agua, ¿recuerdan? Y luego entramos a una siguiente sección en la que se encuentran desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí.
Y allí en el monte Sinaí, por supuesto, ocurre ese acontecimiento tan extremadamente importante, ¿cuál es? La entrega de la Kadosh Torah. Luego viene después de esta primera, segunda sección, y nos entramos a un tercer grupo de jornadas, de estaciones, que tiene que ver precisamente con lo que ocurre en el tiempo de Hashmoná. Desde Seilata, recuerdan, Seilata hasta las jornadas de Hashmoná, que fue las recientes que estuvimos culminando. Y vemos que en cada una de ellas, por supuesto, el pueblo de Israel, repito, en su proceso de salida, van a iniciar un proceso de crecimiento. ¿A qué me refiero con un proceso de crecimiento? A un proceso de madurez, es decir, enfrentar un reto de la vida. Ellos no imaginaban en este momento que iban a estar 40 años en el desierto. Mucho menos iban a imaginar que quienes salieron, padres, adultos o abuelos, ya en estos recorridos hasta donde estamos en las estaciones 27, Hashmoná, Bené, Hakam y ahora el monte de Gidgat, vemos que las generaciones mayores ya empiezan a desaparecer y, repito, los jóvenes empiezan a tomar fundamento, a formar ya la responsabilidad del liderazgo. Estas experiencias iniciales que ellos empiezan a tener, repito, los van formando y empieza también, desde luego, el proceso de la madurez. Creo que todos, absolutamente todos nosotros identificamos con claridad ese proceso. Niños, bebés, infantes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Pero atención, no necesariamente cuando se llega a la edad adulta se adquiere madurez. Atención, porque esto es muy importante y Gidgat nos va a hablar de esto. Porque podemos tener personas adultas, digo adultos después de los 18 en algunos países, 20 años en otros, 21 años en otro. Pero podemos pensar de jóvenes o adultos de 30, 40, 50 o 60 que realmente pasaron los años y lo único que no adquirieron en ese caminar de la vida fue precisamente la madurez. Madurez que significa tener responsabilidad, madurez que significa pensar dos veces antes de contestar, madurez que significa la prudencia, el respeto, la honra, el temor. En el caso nuestro, por supuesto, en la palabra, el temor en Adonai, es decir, que a las personas en madurez no hay necesidad de estarle repitiendo las ordenanzas, la misbod, el Shabbat, porque somos personas adultas, somos personas maduras. El pastor no tiene que estar detrás de cada persona y decirle, por favor, mire hermano, por favor hermana, por favor hermano, atienda esto, mire la Tevilá, mire hermano, tenemos Yom Kippur, mire hermano, por favor, tenemos la Midben, mire hermano, por favor, tenemos el Shabbat, por favor, las convocatorias de Levítico 23, no. Si somos personas adultas, somos personas maduras, eso que se quede con los niños a los que hay que estarlos paladeando y diciéndoles y repitiéndoles y tratándoles y formándolos. Sí, cómo no. Vemos que en la estación que vimos de Seilata se comienzan las jornadas donde realmente a partir de allí se empieza a formar lo que es el liderazgo. Es una tarea muy importante, el liderazgo. Y estos jóvenes que aprenden a formar o a tener un liderazgo, pues van a tener que enfrentar situaciones adversas, van a tener que enfrentar batallas, van a tener que enfrentar adversidades y van a aprender a tomar decisiones porque ahora sobre sus hombros hay responsabilidades y esas responsabilidades tienen que ver con el presente de ellos como jóvenes, más su siguiente futuro como familia, más las generaciones que vienen por delante, y esa será, repito, la responsabilidad, como lo vimos precisamente en el tiempo de Hashmoná, que nos enseña cómo
Debemos tomar la batuta, la dirección de nuestros padres, el formato de nuestros padres, encaminar lo que nuestros padres formaron en nosotros y continuar el proceso de transición hasta que llegamos al punto anterior de Bené Jaacán y encontramos que ahora se hace necesario trabajar en un aspecto de discipulado, es decir, de estudio, de preparación, de formación y dijimos hijos inteligentes. Creo que la palabra más que inteligentes sería verdaderamente hijos con sabiduría o en sabiduría. Hijos que aprenden a tomar decisiones no emocionales, porque lastimosamente muchas personas en la edad aún adulta tienen un aspecto emocional almático y sus decisiones, sus acciones, sus palabras, su decir depende de sus emociones, mas no del carácter de la mente de Yeshua. Por lo tanto, en todo este proceso hemos visto cómo Adonai viene trabajando de una manera continua en el proceso de discipulado, en el proceso de transición, en el proceso de formar y establecer, repito, a las nuevas generaciones en una continuación de lo que empieza desde el tiempo de Abraham en la promesa de la tierra prometida. En cada una de estas jornadas, con detalle Adonai ha ido formando, con detalle Adonai nos ha ido indicando cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus acciones indebidas, cuáles son sus acciones emotivas. Y de cada una de estas estaciones, por supuesto, repito, cada uno de nosotros hemos logrado aprender grandiosas. En lo personal se los digo, hermanos, de manera muy personal. Pero a mí, al pastor Roberto Alfaro, que he tenido el privilegio, el honor de compartir con ustedes las enseñanzas de las 42 estaciones, nunca, pero nunca imaginé que iba a ser algo tan extraordinariamente importante para mi vida pastoral, para mi vida ministerial, para mi vida familiar, para mi vida espiritual, como creo y espero que esté siendo para ustedes. Sé que muchos de ustedes han sido fieles, absolutamente fieles en las 29 estaciones. Hasta el día de hoy han estado ahí permanentemente. Y creo, repito, y no me cabe la menor duda, que esto nos dará a todos, a cada uno de nosotros, una capacidad, un reconocimiento, un liderazgo, una estabilidad muy importante en nuestras decisiones y en nuestras acciones como liderazgo en nuestra vida ministerial. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Devarim, Deuteronomio. Vamos a tomar una porción del capítulo 10, que ya hemos leído en varias ocasiones, y vamos a enfrentarnos al verso 6. Dice: después salieron los hijos de Israel de Beerot Bené Jaacán. Recuerden que la palabra Beerot significa pozos, Bené hijos y Jaacán hijos de Acán. Y vimos entonces que los pozos de los hijos de Jaacán y salieron hacia ¿dónde? Hacia Moserá. Recordemos que allí en Moserá se ocurre la muerte del Cohen Gadol y de allí fue sepultado. Y en lugar suyo tomó el sacerdocio su hijo Eleazar. Y aquí estamos hablando que el sacerdocio, el Cohen Gadol, ahora es hijo de Aarón, el Cohen Gadol. Y ese Cohen Gadol es un hombre joven, pero es un joven que tiene sabiduría. Por favor, hijos de sabiduría. Y ese sacerdocio nos da el punto de partida, porque aquí la palabra Gad que estamos estudiando de Gidgad también aparece en los textos bíblicos en algunas versiones. Veámoslo en el verso 7 precisamente. De allí partieron a Gudgoda. Por favor, subraye por favor en su Biblia el verso 7. Dice: de allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos y de aguas. Es decir, esta palabra Gudgoda que estamos viendo aquí es la misma palabra de Gidgat. Y luego partieron de Gudgoda a Jotbata. Y Jotbata será una estación siguiente que vamos a ver, donde nos habla de los arroyos. Es decir, ya no son pozos, es decir, ya no son los Beerot, los pozos. Ahora nos va a hablar de arroyos y nos va a hablar de manantiales. Muy interesante lo que está ocurriendo, porque todo esto está ocurriendo ¿dónde? En el monte Seir. Dijimos que Seir era el líder de estos jóvenes que estaban
formando una nueva generación de hombres con sabiduría, con hombres con entendimiento. Esta palabra Hudgoda y la palabra Hidgad, no, repito, no son palabras diferentes, son las mismas palabras. En las letras hebreas, si me lo permiten, por acá ya lo tengo en mi cuadrito, en mis notas para ustedes. Si lo notan, por favor, aquí está el monte Hidgad, Har Hidgad o Hidgad. ¿Cómo se escribe? Veámoslo entonces. Viene la palabra Hei, la palabra Gmail, perdón, la palabra no, las consonantes, corrijo. Hey, Gmail, Dale, Gmail, Dalet y Hey, Resh. Voy a darle los valores numéricos de cada una de estas letras. Ustedes ya las conocen de por sí, pero hagamos la tarea juntos. Yo les envío la gráfica. Quienes necesiten la gráfica, por favor, no se preocupen. Yo se las puedo enviar a través del Messenger o a través de Telegram o como sea necesario, se las hago llegar. O si no, pues aproveche, por favor, un momentico, dele un stop allí, tome la fotografía y haga la tarea. Entonces, la letra G vale 5. Gmail vale 3, Dalet vale 4, Gmail vale 3 y Dale vale 4. Inmediatamente sumamos Hey, que vale 5, y Resh, que vale 200. Sumado todo en total nos da un valor de 224 y sumado ese 224 entre sí nos da el valor de 8. Y cuando hablamos del valor de 8 todos decimos Shemini. Café Shemini. Shemini, que significa nuevo comienzo, y viene pero muy bien a nuestro estudio la palabra Shemini, nuevo comienzo, porque precisamente aquí los hijos de Jacán, los Bene Jacán, los Berejot de Bene Jacán, estos nuevos hijos van a producir en su proceso de transición un nuevo comienzo para la familia, un nuevo comienzo para las tribus de Israel, un nuevo comienzo es supremamente importante. Y vamos a ver que en cada uno de estos términos se nos va a describir la pronunciación específica, no cambia. El Hidgad y lo que mencionamos hace un momento de la palabra Gudgoda son las mismas y tienen que ver básicamente con las escrituras y la pronunciación vocálica en el tiempo de los masoretas. Recuerden que en el tiempo de las escuelas masoréticas, que estamos hablando de Ben Asher y Ben Neftalí, ellos tenían las escuelas masoréticas y estas escuelas se encargaban de traducción o de traducir y hacer los escritos de los textos y por supuesto hacer estas escrituras como en el caso que estamos mencionando, donde aparecen dos palabras pero que su significado es el mismo. Muy bien, avancemos al proceso de transición. Vimos entonces que en Bene Jacán, la estación anterior, como lo mencioné hace un momento, significa hijos inteligentes, pero a su vez también significa hijos de sabiduría. Y espero que hayamos definido con claridad, lo voy a repetir, creo que es prudente repetirlo. Ahora en una conversación aquí en familia les hablaba de esta expresión, los Bene Jacán, hijos inteligentes. Y uno de mis hijos me preguntaba, ¿pero inteligentes en qué sentido? ¿Inteligentes en qué área particularmente? Les decía, no son los hijos inteligentes en el sentido académico, no son los hijos inteligentes en el sentido laboral o profesional o intelectual, no. Somos hijos inteligentes aquellos que podemos entender una palabra. A ver, si me permiten el ejemplo que hice con mi familia hoy, aquí en una conversación de familia. Los llevé al libro de Devarim, y voy a hacer el ejercicio con ustedes, en el capítulo 28. Es un texto que todos, por supuesto, conocemos muy bien. Dice la palabra, acontecerá. Estoy en Devarim, capítulo 28, Deuteronomio, capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai, tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Y vienen todas las bendiciones. ¿Cuándo somos hijos de sabiduría? Cuando entendemos el principio de este texto y dice: acontecerá, sucederá, va a pasar. Proféticamente te estoy diciendo que si oyes atentamente la voz de Adonai tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones. Y cuando tenemos un joven de sabiduría, un joven de entendimiento, un joven inteligente, pues la manera de recibir las bendiciones es escuchar atentamente la voz de Adonai y cumplir con sus misbot, con sus mandamientos, y entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti en tu entrar, en tu salir y en todo lo que emprendas, como lo vimos en el libro de Josué, capítulo 1, versos 5 en adelante. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y serás prosperado si guardas y cumples atentamente con lo que está escrito en este libro de la ley, y no se apartará de tu boca. De día y de noche meditarás en esa palabra. Esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo, y en todo serás prosperado. Entonces estamos hablando de que la sabiduría es entender el propósito de la palabra, y cuando alcanzamos propósitos, cuando alcanzamos discipulado, y cuando alcanzamos el discipulado y vivimos la palabra, amamos la palabra y aprendemos la palabra, pues aprendemos a tener responsabilidad, aprendemos a cumplir con la palabra, aprenderemos a formarnos como discípulos y a ser formadores de discípulos. Por favor, escriba esta nota. Somos formador de formadores. Hemos recibido una formación de parte de un líder. Ese líder nos ha establecido, nos ha fundamentado, nos ha dirigido, nos ha encaminado, nos ha exhortado seguramente. Muchas cosas al parecer no nos gustaron mucho del líder, muy exigente, muy extremista en muchas cosas. Muchas razones podríamos tener, pero finalmente, mis amados, finalmente ese formador de formadores nos permite ahora ser nosotros quienes formemos y apreciemos el valor de otros, para que de esta manera el propósito de Adonai continúe y no perezcamos ni desfallezcamos en la tarea que el Eterno ha puesto sobre nuestra responsabilidad. Ahora, recordemos esto, amados. Cada uno de nosotros, cuando venimos al propósito de la palabra en ministerio, probablemente cuando estuvimos en el proceso del nivel 1, pues asistíamos sí o no, eventualmente, o a lo mejor muchos muy permanentemente o muy frecuentemente, a la reunión dominical. Cumplimos muy seguramente con los mandamientos en el sentido, ¿cómo se llaman? Los sacramentos. Los sacramentos. Probablemente muchas veces repetimos que somos apostólicos y romanos, por favor. Bueno, pero posteriormente, en el transcurrir de la vida, en las estaciones de la vida, Adonai nos llama a su propósito y entramos al estudio de la palabra, al contexto evangelístico, y en el proceso evangelístico pues muchos pasamos por una denominación, por un concilio, entre muchas formas, pero aprendimos la palabra y empezamos a formar la palabra, y por primera vez seguramente nos acercamos ya con mayor detenimiento a un texto bíblico, aprendimos a leer, aprendimos los libros de la Biblia, aprendimos a buscar las citas bíblicas, aprendimos muy seguramente a consultar los libros, los textos, las concordancias, aprendimos a escudriñar la palabra, ya no nos quedamos solo con una lectura, sino que avanzamos enormemente en el estudio de la palabra. Pero
en medio de todo el proceso, siempre tuvimos a nuestra mano, a nuestro entorno, un mentor, un líder, un formador. Y cuando hemos adquirido educación, formación, el ingrediente de la palabra a través de un líder, ese líder nos está indicando cómo debemos actuar diferente al contexto de la lógica, el entendimiento, la razón y el mundo. Empezamos a tener un concepto mucho más amplio de la palabra. Empezamos a desarrollar en nuestras intenciones, en nuestra mente, en nuestras posibilidades. Empezamos a caminar con mayor responsabilidad y, por supuesto, buscamos ahora un perfil personal. Yo recuerdo, y probablemente muchos de ustedes, amados, recordarán, y voy a hacerlo literal, textualmente, con nombre propio. Cuando tuve mi primera reunión con quien fue mi primer pastor, un hombre maravillosamente extraordinario, un hombre absolutamente, un hombre entregado al compromiso del ministerio pastoral, un hombre cargado de sabiduría, de entendimiento, un hombre grandiosamente formado y un gran formador de formadores. Y yo recuerdo que en nuestra primera conversación compartimos opiniones, palabras muy agradables, muy de amigos. Y él me dice: hermano Roberto, quiero que tomes un tiempo, una hora. Quédate aquí en mi oficina, te voy a colocar un video. Quiero que escuches con mucha atención este video. Y al final del video, cuando termines, me reuniré contigo y quiero escuchar tus opiniones frente al tema de este video. Y recuerdo tanto, atención amados, seguro muchos de ustedes lo vieron. Me colocó un video, en ese tiempo un VHS, para los que saben qué es un VHS. Me colocó un video de un predicador de aquel tiempo que aún todavía hoy, bendito el Eterno, vive y es un gran hombre de Dios, llamado Josué Irión. Colóqueme allí sí, lo conozco, al pastor Josué Irión, de origen brasileño, reside en los Estados Unidos de América, con un tremendo ministerio. Y la predicación que el pastor Josué Irión presentaba en aquel video, no recuerdo si el título, pero habla de cómo el discipulado radical y verdadero, así se llama el video, discipulado radical y verdadero. Si usted no lo vio, nunca lo ha visto, le recomiendo, vaya aquí a YouTube y búsquelo. Estoy seguro que debe estar disponible en estas redes de YouTube. Discipulado radical y verdadero, del pastor Josué Irión. Ese discipulado, esa enseñanza, dice palabras más, palabras menos, que nosotros no podemos ser como el azúcar o el papel. El azúcar que se deshace, el papel que se derrite, que se deshace. No podemos ser como las olas del mar, onduleantes que van y vienen. Nos habla de ser radicales en la palabra, nos habla de ser radicales en el propósito, nos habla de ser radicales en el estudio, nos habla de ser radicales y exigentes con nosotros mismos en el discipulado, de tal manera que adquiramos la madurez, la formación, y siempre entendiendo la importancia del respeto por el líder. Porque ¿qué ocurre en esta estación 29? Aquí en Gilgal nos vamos a encontrar, si usted notó la expresión que tengo en notas aquí, dice pozos cavados. Atención a esa palabra, pozos cavados. Dice además arroyos. Dice incentivar. Dice adelantarnos. Dice apresurarnos. Y dice provocar. Por favor, tenga muy presente las palabras que estoy mencionando aquí en la nota para el día de hoy. Provocar, incentivar, adelantarnos. Es decir, cuando en el proceso de la formación del liderazgo nos sentimos ahora que ya somos muy líderes,
ya estamos muy formados, que ya tenemos suficiente capacidad, que ya mi líder, pues yo creo que lo puedo hacer mejor que él, yo puedo ya enseñar mejor que el pastor, creo que tengo más conocimiento, más expresión, mayor facilidad, no sé. Y entonces lo que está ocurriendo aquí con estos jóvenes, después de los Bené Jaacán, ahora vemos que en el monte Gilgal, estos hombres ahora ya se sienten muy autosuficientes, muy capaces, muy preparados, con mucho conocimiento, con muchas capacidades, repito, incluso de pasar o sobrepasar a los líderes. Tenemos entonces que encaminarnos para comprender que en estas estaciones se comienza a definir un carácter personal. Y en el carácter personal, el liderazgo debe entender siempre el respeto de los superiores. Esto es un asunto laboral, esto es un asunto ministerial, esto es un asunto político, esto es un asunto militar, esto es un asunto de la sociedad, hermanos. Donde quiera que estemos, siempre debemos tener el respeto por la persona inmediatamente superior. Mi jefe en la empresa, en el ejercicio militar, tenemos pues los grados militares, el subteniente, el teniente, el capitán, el mayor, el coronel, el brigadier general, el mayor general, el general, y cada uno de ellos tiene funciones y responsabilidades, y cada uno tiene jerarquía. Por lo tanto, cada quien debe aprender a asumir su posición jerárquica, su estatus jerárquico y, repito, asumir la responsabilidad de comenzar el respeto, la lealtad, la dignidad de la persona que nos va formando cada vez. Yo recuerdo, después de muchos años de haber sido formado por mi amado pastor, amigo personal por demás, lastimosamente falleció cuando vino aquella situación que todos conocemos de epidemia. Impresionante, no tiene explicación cómo pudo ocurrir esto. Pero la voluntad del Padre, el hermano fallece. Antes, en alguna ocasión, visitó Estados Unidos, creo que vino en varias ocasiones, pero en 2 o 3 ocasiones, ya siendo nosotros pastores, formados por nuestro amado pastor. Tuvimos la gran bendición, enorme bendición de cruzarnos en 2 momentos justamente con él. Ya no pertenecíamos al ministerio con el cual habíamos dado ese comienzo, así es que nos cruzamos alguna vez en Chicago y luego nos cruzamos por segunda vez aquí justamente en el área de Carolina del Norte. Pero cuando nos cruzamos, nuestro abrazo fraternal de amigos, nuestra unidad de hermanos en la fe, nuestra unidad de jerarquía como pastor principal, el respeto, fue lo que absolutamente distinguió siempre nuestra amistad. Lastimosamente, y todos sabemos que hoy en los contextos, voy a decirlo, eclesiásticos, todos sabemos que se presentan divisiones y divisiones y divisiones y divisiones y divisiones, porque siempre cuando los líderes se empiezan a formar y llegan a un punto en el que ya se sienten tan supremamente preparados, entonces deciden, como dirían por allí en el argot popular, armar rancho aparte, perdón, comillas, y entonces deciden que ya están en capacidad de ir, de tomar una obra, de dirigir una obra y de formar su propio grupo. Pero curiosamente van a formar su propio grupo, y la forma como forman su propio grupo, ¿cómo es? Llevándose a la mitad del grupo que está en el lugar donde están y generando división y contienda y conflicto, y se lleva al uno y se lleva al otro. Eso no es el propósito de Adonai. Nunca jamás podemos pescar en pesquera ajena. Y vaya que esa frase la aprendí alguna vez, y vaya que esa frase ha sido extremadamente importante en mi vida. No soy pastor llamado a buscar personas que se congreguen en alguna otra casa. Es más, para que vengan con nosotros, deben cumplir ciertos requisitos.
y ciertos requisitos que requieren o el permiso del pastor o la carta pastoral, o bueno, hay muchas situaciones, pero no somos quien para estar sacando a nadie de ningún lugar, de ninguna manera. Y aquí tengo testigos de esta situación. Por lo tanto, el liderazgo, cuando se delega la función del liderazgo, si no entramos a un gran nivel de madurez, de formación y madurez en la sabiduría de la palabra, todavía entonces continuaremos, repito, caminando en esos niveles de inmadurez, en esos niveles emocionales, en esos niveles del pensamiento natural, del hombre natural, y por eso estaremos en grandes dificultades. ¿Esas dificultades aparecen en la Biblia? Pues por supuesto que aparecen en la Biblia y vamos a ir inmediatamente a ellas. Acompáñenme por favor al primer libro de Reyes. Puntualmente vamos a leerlo para comprender de qué estamos hablando. Primer libro de Reyes en el capítulo 18. Vamos allí. Esta historia todos la hemos leído alguna vez, la hemos estudiado, la hemos escuchado, la hemos predicado. Es una historia que, repito, muy seguramente todos conocemos. Primer libro de Reyes en el capítulo 18 nos dice: Elías regresa a ver a Acab. Voy a leer el antecedente en los primeros versos, pero nos vamos a concentrar particularmente a partir del verso 20 en adelante. Pasados muchos días vino la palabra de Adonai a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrame a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Adonai, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Adonai, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él le dijo: ¿En qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Adonai tu Elohim, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Ruach de Adonai que te llevará a donde yo no sepa. Al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Adonai desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Adonai, que escondía 100 varones de los profetas de Adonai de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve y di a tu amo: aquí está Elías, pero que él me mate. Y le dijo Elías: vive Adonai de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Adonai y siguiendo a los Baales.
Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Y aquí vamos al punto. Quise hacer la lectura porque la historia es apasionante. Entonces dice el capítulo 18, verso 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¡Qué buena pregunta! Si Adonai es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Adonai, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dense pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros ídolos, y yo invocaré el nombre de Adonai. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Adonai. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Aquí viene esa palabra, incitar, monte de Gidgad, incitar, provocar, adelantarse, apresurarse. Entonces dijo Elías a los profetas de Baal, escoged un buey y preparad vosotros primero, pues, ¿qué sois lo más? E invocad el nombre de vuestro ídolo, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque ídolo es. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Por favor, se sajaban. Esa palabra aquí es incisión. Por favor, tengan muy presente esta palabra, incisión. Se hacían cortes, incisión de sangre, por supuesto. Y dice, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Adonai que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conformó el número de las tribus, conforme al número de las tribus de Israel, los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Adonai, diciendo, Israel será su nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Adonai. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre los holocaustos y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se habían llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Adonai, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Adonai en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Adonai, respóndeme, para que conozcan este pueblo
que tú, oh Adonai, eres el Elohim y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Adonai y consumió holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Adonai es el Elohim, Adonai es nuestro Adonai. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Vea pues, tan querido Elías. Ahora, ¿por qué mencionamos toda esta historia tan interesante? Vemos que allí se habla del tema de las incisiones. Y cuando hablamos del tema de las incisiones, que repito, que significa abrirse, compunzarse para efectos de sangre, era como una forma de pacto con sus ídolos y hacían este tipo de apostasías. Elías le habla al pueblo de Israel respecto a la lluvia, y entonces vemos cómo Acab convoca a todos los hijos de Israel y los reúne en el monte Carmelo. Pero aquí se ocurre algo muy interesante, porque ellos piensan, o Elías piensa, que el único profeta que se quedó de toda la devastación profética o de profetas es él. Yo soy el único profeta. Y Elías piensa que él es el único fiel. Sin embargo, a veces pensamos que nosotros somos los únicos. A veces pensamos que nosotros somos, repito, en la formación de formadores, pensamos que yo soy el mejor, que yo soy el más capaz, que yo soy el más elocuente, que yo soy el más ungido, que yo soy el que tiene mayores posibilidades, aún mejor que el pastor, mejor que mi formador, yo ya soy superior a él. Y entonces Adonai le dice: no, Elías, yo tengo una reserva y me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. O sea, Elías representaba esa corriente subterránea desconocida, porque ni el mismo Elías sabía que Adonai se había ya reservado 7,000 personas que no habían doblado rodillas ante Baal. Es el mismo ante Baal, que como todos sabemos es Belcebú, que representa a nuestro adversario. Elías entonces representa esa corriente de la fidelidad a Adonai, que no se resigna a seguir las corrientes del adversario ni del mundo. Y los profetas de Baal representan a esa casta religiosa, idolátrica, si puedo decirlo en alguna manera, supersticiosa. Ustedes saben que a lo largo o alrededor de la idolatría existe mucha superstición, alrededor de la idolatría existe astrología, alrededor de la idolatría, de la astrología, existen, todo tipo de pensamientos de la suerte, de la buena o de la mala suerte, entre muchas otras circunstancias. Creo que en la mayoría de nuestros pueblos o naciones, cuando hablamos de los conceptos religiosos, sabemos que existen casi en la gran mayoría de pueblos, ciudades o como se llamen algunas otras naciones, municipios, estados, departamentos, localidades, como quiera que se llamen. Normalmente existen imágenes. Ustedes recuerdan Brasil, donde allá hay una imagen gigante. En Colombia, pues Monserrate o en el 20 de julio, para los que conocen, allá en Bogotá, y así en todas las ciudades, imágenes de santos, de virgen, etcétera, etcétera. Todas esas experiencias religiosas muestran cómo el pueblo dobla sus rodillas ante Baal, ante la idolatría y ante lo que no es bíblico. Los mandamientos lo dice: no invocarás ídolos, ni harás imágenes, ni semejanza. Y yo me pregunto, entonces, cuando los sacerdotes, los líderes, las eminencias religiosas leen la Biblia, ¿cómo permiten todo tipo de imágenes y demás? Pero no entremos allí, como diría la pastora Pili, no entremos en territorio apache. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es Adonai, seguidle, y si es Baal al que quiere seguir, pues ve en pos de él. Pero no podemos claudicar, y vemos que aquí hay una circunstancia que podríamos considerar una prueba de fuego. Y es específicamente una prueba de fuego lo que ocurre, porque realmente
a Elías, el profeta, toma una actitud de emuná, de fuerza, de responsabilidad y provoca, por favor dígalo conmigo, provoca, incita al pueblo diciéndoles con claridad: si somos con Adonai, estamos con Adonai. Como diría un querido amigo mío de Israel Casa Integral, firmes. Firmes, 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 firmes. Amados, no podemos claudicar en medio del llamamiento, en medio del discipulado, en medio de nuestros procesos en el crecimiento espiritual, en la formación, en la madurez. Seguramente vamos a encontrar cosas que no nos parecen, muchas cosas con las que incluso no estamos de acuerdo, muchas cosas con las que definitivamente no es mi manera de pensar. Yo no lo haría de esa manera, a mí me parece que esa no es la forma. Pero cuando caminamos en la obediencia, como dicen en el ejército, las leyes, la milicia se cumple, las ordenanzas se cumplen o la milicia se acaba. ¿Cuántas veces como soldado del ejército de mi patria recibí órdenes de superiores en cualquier grado, en cualquier rango, y tenía que cumplirlas, así no me pareciera, así no estuviera de acuerdo? Al punto que cuando llegué en mi proceso de soldado de la patria a recibir una función dentro de mi ejercicio como soldado, fui asignado como conductor de una persona de un grado muy importante dentro de la brigada. Estaba el general comandante de la brigada y el segundo director o jefe de la brigada era el jefe de Estado Mayor de la brigada. Y por la misericordia de Adonai, por la única misericordia de Adonai, bendito el Eterno, me nombraron conductor de ese personaje importante en rango militar dentro de la institución. Cuando yo me presento con este oficial como conductor, como su nuevo conductor, recuerdo las palabras de este líder y me dijo: soldado Alfaro, a partir de este momento usted es mi conductor. Y absolutamente a nadie en esta brigada, después de mi grado hacia abajo, nadie le dará a usted una orden, solamente me obedece a mí, que soy su jefe, su líder, o en el caso del comandante general, el brigadier general, será la única persona que le puede asignar una orden. Como ordene mi coronel. Una grandiosa orden me dio. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia cuando caminaba por algún lugar aparecía algún sargento, alguna otra persona con cualquier otro grado y me decía: soldado, tal cosa, soldado, recoja aquí, soldado, haga esto. Lo siento, mi sargento, no puedo cumplir esa orden. ¿Cómo se atreve a desobedecer una orden? La orden que tengo de mi coronel es que solamente a mi coronel puedo obedecer. Ay, esas experiencias son maravillosas porque aplican perfectamente a lo que estamos hablando. Aquí el profeta está provocando, incitando, pero también a su vez vemos que muchas veces nosotros los líderes, cuando empezamos a ser formados, nos apresuramos, nos adelantamos y de pronto provocamos con buena intención, comillas, acciones que no deberían haberse cumplido, que no era el momento de realizarse, y empezamos, repito, a romper el protocolo, a romper la ordenanza, a romper el orden, y pues de allí vienen las grandes dificultades, las grandes contradicciones, los grandes contratiempos que todos conocemos que ocurren cuando se trata del liderazgo. Ahora, todos entendemos, y por favor recíbanme esta palabra en amor. ¿Por qué en Israel Casa Integral somos formador de formadores? Es una pregunta importante. Porque nuestro anhelo como pastores, la familia pastoral Alfaro, nuestra visión, nuestro llamado es formar ministerios, ministros, formar líderes que vayan a las naciones, a los lugares donde se requiera la enseñanza, donde se requiera la palabra. Probablemente, y esperamos que no todos estén llamados a estar en una silla por 20 o 30 años. No, ese es el propósito. Yo he venido trabajando en la formación de mis hijos en el ministerio
y anhelo, por lo menos en mi expectativa como formador, que el día que ya Adonai me llame o no me permita continuar ejerciendo la labor ministerial, pues que sean mis hijos. ¿Cuáles son los hijos? Estos Bené Hakat, hijos de integridad, hijos de sabiduría, que continúen el legado del ministerio. Pero no solamente porque son mis hijos, porque la gente cree que es que el ministerio se hereda y ya, todo listo. Recordemos a Abraham, tuvo a sus hijos, pero entre todos sus hijos hay un hijo de promesa, Isaac, y dice que a todos los envió lejos, muy lejos. Les dio regalos, dones especiales y los envió, pero no quería que nada ni nadie distrajera la responsabilidad, la formación, el discipulado de su hijo Isaac, que sería el patriarca Isaac. Era la palabra y es la promesa y es el proceso de la vida de Yeshua, de donde viene toda esta genealogía. Pero todos nuestros hijos en Israel Casa Integral, aquí en casa local y en casa internacional, tenemos que ser formador de formadores para que de esta casa salgan otros líderes que vayan a las naciones, que vayan a los lugares, que vayan a llevar la obra, la buena obra. Y por eso, si usted me acompaña por un momento, por favor, dice el libro de Primera de Timoteo en el capítulo 3. ¿Qué dice la palabra en el capítulo 3? Dice, el líder, cuando se forma en el discipulado, ¿qué espera obtener a cambio? Pues espera obtener ministerio. Bendito el Eterno, por supuesto que sí. En el capítulo 3 dice, también debes saber esto, que estoy en 2 Timoteo, es 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. Muy bien, correcto, aquí estamos. Capítulo 3 que todos hemos leído también en muchas ocasiones. Dice, palabra fiel, si alguno anhela ministerio, buena obra desea. Recuerden que ayer mencionamos en los libros de Juan, primera, segunda carta, que el ministerio nos trae batalla, que el ministerio nos trae adversidad, que el ministerio nos trae muchas circunstancias, pero que tenemos que perseverar en el ministerio, perseverar en el ministerio. Nosotros no podemos, repito, comillas, tirar la toalla porque medio ocurrió cualquier cosa y entonces me voy. No, un momentico. Madurez, carácter, formación, fundamento. Y puede que no me simpatice, pero formación, madurez, carácter, responsabilidad. Porque si alguno anhela ministerio, buena obra desea. Maravilloso que en el corazón nuestro haya el llamamiento al ministerio. Pero es necesario que el obispo, el ministerio, el líder, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. Por favor, que gobierne bien su casa habla de amor, habla de prudencia, habla de provisión. Aquí no habla de mandar, de gritar, de ofender, de humillar, de lastimar. Por favor, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Hashem? No neófito, no podemos tener neófitos. Aquí la palabra neófito significa principiantes. Entró hace un mes a la iglesia y ya es el pastor y ya es rabino además. No, un momentico, neófitos no. Por favor, neófitos no. Necesitamos discipulado, necesitamos formación. No que sea envaneciéndose y caiga en la condenación del adversario. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del adversario. ¿Cuál es entonces esa prueba de fuego?
es actuar conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Adonai ha tenido que trabajar con el pastor Alfaro en su orgullo, en sus, ¿qué digo yo?, en cosas que a veces anhelaba como hombre normal, de tener ciertas cosas materialmente. Adonai ha tenido que trabajar en mi vida en muchas áreas. He tenido que aprender a apaciguar muchas circunstancias. He tenido que aprender madurez, he tenido que aprender carácter, he tenido que aprender prudencia, he tenido que aprender tantas cosas, y aún hoy con mis años de vida, cada día continúo aprendiendo un poco más. Como dice un dicho popular, a la cama no te irás sin que aprendas algo más. Así es que, amados, se nos agotó el tiempo, claro que sí, justo en el tiempo y en la hora. Muchísimas gracias por su compañía, hermanos. Mañana continuaremos porque esta jornada de Monte Gilgal tiene mucho tema que tratar, pero vamos muy bien. Así es que gracias por compartir el mensaje, gracias por sus buenos mensajes, gracias por sus palabras para el ministerio. Me honro cuando me envían sus testimonios de la enseñanza. Gracias por su apoyo, amados. Gracias por su apoyo, su participación en Israel Casa Integral. Gracias por compartir esta enseñanza. Y los espero mañana nuevamente aquí en el tiempo de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Shalom, amados. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.